Bien, y seguimos con el análisis del sistema de ecuaciones resultante del planteamiento de las ecuaciones físicas gobernantes de nuestro proyecto intercambiador de calor. En la clase pasada, pues nosotros habíamos dicho cómo cada uno de los elementos que componen nuestro intercambiador de calor, pues era caracterizado y sobre todo, pues aplicamos las ecuaciones de balance de masa y de balance de energía para poder resolver nuestros cambios de temperatura en cada uno de los fluidos que transitan dentro del tubo o por fuera del tubo en la carcasa de nuestro intercambiador de calor. También habíamos dicho unas ecuaciones de balance de transferencia de calor para poder definir las temperaturas en el interior del tubo y en el exterior del tubo de nuestra configuración de carcasa del tubo de transferencia de calor. Bien, entonces, por ejemplo, aquí en el caso del flujo interior, pues habíamos supuesto que las condiciones de salida eran las que resolvíamos en el interior y esa ecuación de cambio de la temperatura del vapor en el tiempo, pues nosotros la habíamos definido en términos de la energía que se acumula en el sistema, en términos de las energías que entran y salen debido al fluido, y en términos de la energía por transferencia de calor que se transfiere al fluido de refrigeración. En el caso de nuestro flujo de agua, pues habíamos dicho unos análisis muy similares en el cual la temperatura y las condiciones de salida del flujo de enfriamiento eran las que nosotros resolvíamos dentro de la carcasa y eso tenía que ver con el balance de energía, ¿cierto? Con el cambio en la energía de nuestro fluido igual al cambio de la energía que pasaba debido al flujo de nuestro agua y debido al flujo de calor que entraba hacia el fluido de refrigeración. En el tubo, pues nosotros habíamos balanceado que nuestras convecciones tenían que ser efectivamente la misma energía que se transfería a través de la conducción. Y esas son entonces estas ecuaciones de que en cualquier caso, pues en cualquier superficie interior o de superficie exterior se tenía que dar este balance de energía y no podíamos tener pérdidas o ganancias esporádicas ahí de energía de ninguna manera. Entonces, recapitulando todas estas ecuaciones, pues yo las he traído a este sistema de ecuaciones. Vamos a hacer la contabilidad de cuántas ecuaciones tenemos. Tenemos una ecuación para el vapor, ¿cierto? Para el balance de energía del vapor, otra ecuación para el balance de energía del agua, una tercera ecuación para la relación que existe entre la convección exterior con la conducción en el tubo y otra cuarta relación que existe entre la convección interior del vapor y la conducción de calor en el tubo. Cuatro ecuaciones. Veamos entonces cuáles son los datos conocidos. Sabemos entonces nosotros las propiedades mecánicas o las propiedades físicas de cada uno de los fluidos, como por ejemplo la densidad del vapor, la densidad del agua de refrigeración, el calor específico del vapor, el calor específico del agua de refrigeración. Todas esas son propiedades conocidas de nuestro sistema y no van a variar, ¿bien? No van a cambiar esa densidad ni esos calores específicos de esos fluidos, pues no las suponemos que son constantes, por más de que alguien muy riguroso dijera que pueden ser variables dependiendo, por ejemplo, de la temperatura, ¿sí? En este caso, pues no lo vamos a considerar de esa forma, sino que vamos a dejarlas constantes. Otras condiciones que nosotros podemos calcular, pues acá, que podemos nosotros saber, pues son, por ejemplo, la conductividad de nuestro material del tubo, entra aquí, ¿sí? Estas son variables también dependiendo de la propiedad, pero nosotros lo conocemos porque tenemos caracterizado cuál es ese tubo, de qué material está hecho. Aquí podría yo también mencionar directamente la geometría de nuestro intercambiador, ¿cierto? Como por ejemplo el diámetro interior del tubo, el diámetro exterior del tubo, la longitud completa del tubo, el volumen de la carcasa. Todas esas propiedades geométricas me permiten calcular, por ejemplo, el volumen de vapor que se puede contener dentro del tubo o el volumen de agua que se puede contener dentro de la carcasa, ¿sí? También las áreas, el área de convección interior en el tubo, el área de convección exterior del tubo, ¿cierto? Como el área superficial, como el diámetro, digamos, el perímetro superficial del tubo, interior del tubo, por la longitud, me daría toda esa área de contacto entre el vapor y el tubo o el tubo y el agua de enfriamiento, ¿cierto?
La longitud transversal del tubo, o sea, el espesor del tubo, pues también nosotros lo podemos encontrar, lo podemos saber debido a nuestras condiciones de geometría de nuestro sistema, ¿sí? Tales que todas estas, pues nosotros las conocemos, las podemos calcular de datos conocidos, ¿sí? En términos de los flujos másicos, pues nosotros los conocemos completamente. ¿Cuánto será el flujo másico de vapor que nosotros vamos a ingresar en nuestro intercambiador? ¿Cuánto será el flujo másico de agua que nosotros vamos a ingresar en nuestro intercambiador? Esos serán, en este caso, pues valores conocidos. También habrá un caso en el cual nosotros, por ejemplo, si queremos sacar el flujo a una cierta temperatura, pues querramos resolver, entonces es cuánto flujo másico tenemos que meterle a ciertas condiciones de vapor y de agua. ¿Sí? Ese sería otro caso distinto de solución, pues muy relacionado igual con este sistema de ecuaciones. En este caso nosotros conocemos, más bien porque somos operarios entonces de ese sistema, cuánto va a ser el flujo másico de entrada de vapor y cuánto va a ser el flujo másico de entrada de agua en enfriamiento. Así fluctúen en el tiempo, pues serán datos que nosotros conozcamos. Asimismo, como conocemos el flujo másico de esos, conocemos sus propiedades, sus condiciones de entrada. Entonces, la temperatura de entrada del vapor y la temperatura de entrada del agua son variables que nosotros podemos censar y que entonces sabremos completamente ese valor sin ningún problema, así fluctúe, ¿cierto? Así vayamos, por ejemplo, calentando nuestra agua de enfriamiento a lo largo de la operación del sistema, pues nosotros vamos viendo que son datos que podemos medir y que podemos nosotros conocer. De resto, fíjense, todo lo demás para mí son incógnitas. Entonces, comencemos con las incógnitas que más me interesan, que serán la temperatura del vapor y la temperatura del agua de enfriamiento a la salida del sistema. ¿Sí? Esas entonces entrarán aquí en todos nuestros análisis, primero pues de cambio de energía, ¿cierto? Nuestra balance de energía en el vapor nos da este término de cambio de la temperatura del vapor en el tiempo, y lo mismo nuestro balance de energía del agua, pues nos da ese cambio de la temperatura del agua en el tiempo. Fíjense que estos términos aquí directamente también están relacionados con la salida de energía del sistema, ¿cierto? Del vapor y del agua a la salida del sistema. Y tienen que ver aquí también con la transferencia de calor que se da entre las paredes del tubo y esos términos, entre la temperatura del vapor o el agua y el tubo. Entonces todos estos entran aquí en nuestros balances de transferencia de calor. ¿Listo? Las otras dos incógnitas representativas que tenemos pues son las de las temperaturas interior, ¿cierto? En la pared interior, o sea, en el contacto con el vapor, y la pared exterior del tubo en contacto con el agua de enfriamiento. Esas también serán incógnitas y también van a ir variando a lo largo, por ejemplo, de que se comience a calentar el sistema, ¿sí? A lo largo de que comience a operar el sistema, pues van a fluctuar, y fluctuarán también pues si hay variaciones en la operación del sistema debido, por ejemplo, a cambios en los flujos másicos o en las temperaturas de ingreso del vapor y del agua de enfriamiento. Fíjense que esas incógnitas de temperatura interior y exterior, pues justamente son las que me definen esta transferencia de calor por conducción en la pared del tubo. ¿Listo? Entonces ahí vamos con 4 incógnitas, pero fíjense también que me faltan resaltar unos términos que se han quedado justamente sin resaltar en las ecuaciones. Esos términos son los términos de los coeficientes de transferencia de calor. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor por convección forzado debido al flujo interior del vapor, y el término de coeficiente de convección forzada por flujo del agua de enfriamiento a lo largo de esas carcasa y tubo, a lo largo de ese tubo. Entonces, esos términos de acá también son incógnitas, también toca resolver porque también van a fluctuar en el tiempo, dependen de las condiciones de flujo del vapor y de las condiciones de flujo del agua de enfriamiento. Esos dos dependen entonces del flujo másico, por ejemplo, en términos de la velocidad del fluido, debido a que estamos hablando de convección forzada, ¿cierto? Pero también de otras propiedades, como por ejemplo el Prandtl, ¿cierto? Por ejemplo, de
bueno, de otras propiedades físicas como el calor específico, la conductividad del fluido, etcétera, etcétera. Esas dos incógnitas de más, pues nosotros las tenemos que traer de expresiones de la literatura de transferencia de calor, ¿sí? Solamente vienen dadas por relaciones empíricas de números adimensionales entre sí. Entonces, por ejemplo, tendríamos que calcular el número de Reynolds, el número de Prandtl, el número de Nusselt, etcétera, y relacionarlas entre sí en una ecuación empírica para que nos den estas coeficientes cómo varían en el tiempo. Entonces, si se fijan, si yo no considero esos dos coeficientes, tendría cuatro incógnitas: la temperatura del vapor, la temperatura del agua, la temperatura interior del tubo, la temperatura exterior del tubo, y cuatro ecuaciones, cosa que se puede resolver. Por más de que tengamos derivadas temporales en nuestras incógnitas, no hay ningún problema porque podemos resolver este sistema de ecuaciones por el número de incógnitas y el número de variables de ecuaciones que tengamos. Pero efectivamente nos hacen falta las relaciones empíricas que nos definen también los coeficientes convectivos, ¿sí? Esas relaciones empíricas pues también las tendríamos nosotros que traer aquí a colación en nuestro análisis de la transferencia de calor y del balance de las ecuaciones gobernantes de este intercambiador de calor.